los temas de salud, los temas de prevención y sobre todo del adulto mayor, pues también son temas muy, muy relevantes. Voy a hacer una breve semblanza del currículum del doctor Cristian, porque es un amplio currículum el que tiene, y nos pasaríamos pues casi medio día leyéndolo. Bueno, el doctor Cristian Alejandro Gutiérrez es médico veterinario por la Universidad de Chile. Es licenciado en Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria, también por dicha universidad. Sus estudios de posgrado tiene Salud Pública Ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Me supongo que también es maestría o doctorado en Ciencias de Alimentos en el Instituto de Nutrición y Tecnologías de Alimentos de la Universidad de Chile. Ha desarrollado diplomado en Ingeniería de Alimentos, Sistema de Producción Limpia. Tiene una amplia experiencia académica, publicaciones, ha sido ponente en diversos escenarios, tanto nacionales para su país como internacionales. Tiene un proyecto de investigación que se llama Caracterización Ambiental, Medianas y Microempresas en la Universidad de Playa Ancha. Otros antecedentes y aportes que ha tenido el doctor al desarrollo académico: ha sido jefe Seremi de Salud en Viña del Mar, asesor ambiental de la red hospitalaria, tanto de Viña del Mar también. Ha realizado una pasantía en salud ambiental con un proyecto de gastronomía y salud en el Departamento de Salud de Cantabria, en España, y en fin, una serie de participaciones en congresos internacionales de psicogerontología, de ciencias del mar, de salud pública, en fin, una gran experiencia que tiene el doctor. Ha sido miembro o es miembro de la ALAMES, capítulo Chile, miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos Sociales en Defensa de la Salud, asesor en temas de salud y ambiente en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, Chile, miembro de la Asamblea Territorial Ferroviaria en Aguasanta, en Viña del Mar, y representante para temas de salud de la Junta de Vecinos Ferroviaria y la Coordinadora de Salud de la Agrupación Vecinal Recreo en Aguasanta, en Viña del Mar. Como pueden ver, tiene una amplia experiencia en estos temas y pues agradeciéndole su presencia, dándole la bienvenida a esta universidad, al Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático y particularmente a las actividades del doctorado, sea usted bienvenido. Decía hace un momento, tanto a él como a su esposa, tenemos la posibilidad y vamos a empezar a trabajar con ellos, la posibilidad de hacer un convenio de colaboración con la Universidad de Chile para que tanto académicos como los estudiantes puedan en algún momento desarrollar alguna estancia en aquellas universidades. Bueno, finalmente, como decía, agradecerle al doctor Rocha, que haya sido el contacto para poder tener al doctor. Y sin más preámbulo, doctor, sea usted bienvenido y le cedo el uso de la palabra. Este también para los que están en línea. Ya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias al doctor Ramón Rocha, gracias a la universidad y gracias al país México, que ha sido tan solidario con nuestro país Chile. La idea de esta presentación es entregarla desde el punto de vista de, obviamente, cambio climático, con algunos componentes en relaciones sociales. Sirve indudablemente como un punto de debate, lo más probable, de intercambio de opiniones, lo más probable, porque son la idea y la postura que uno tiene frente a esta situación. Bueno, yo coloqué 3 elementos ahí que son para mí importantes para poder empezar a introducirnos en el tema. Desde ese punto de vista, los metabolismos ambientales, ahí establecen, ¿no es cierto?, el trabajo humano y el proceso de producción.
Así fueron definidos desde el concepto del pensamiento crítico, como el metabolismo social que media la relación entre la humanidad y lo que ese mismo pensamiento habla del metabolismo universal de la naturaleza. Es decir, dos elementos que están incorporados ahí, uno que es la relación normal que tiene la naturaleza, como naturaleza, y otro, la relación del proceso humano en relación a la naturaleza. Desde ahí, entonces, decimos, bueno, si el tema es trabajo humano y proceso de producción, bueno, ¿qué es el trabajo? Hay muchas definiciones con respecto al trabajo, pero desde el punto de vista, yo diría, ambiental, ecológico quizás, me quedé con esa, puesto que el trabajo es un proceso consciente. Eso es importante, el trabajo consciente, por medio del cual las personas se apropian de la naturaleza, no desde el punto de vista de la apropiación individual de propiedad privada, sino que de utilización de los elementos de la naturaleza, pero para transformar sus materiales en elementos útiles para la vida, que es un tema que hoy día se está dando mucho. ¿Cuáles son los elementos útiles para la vida? Si uno piensa que estamos produciendo una cantidad de bombas, una cantidad de balas, una cantidad de no sé de qué, no sé si son útiles para la vida. Por lo tanto, de lo anterior y la configuración y análisis del Estado debe partir de la consideración de esos vínculos que se desarrollan entre las relaciones de producción que imperan en los individuos pertenecientes a una determinada comunidad social y las formas de organización social y política cuya máxima expresión indudablemente es el Estado. Entonces, en ese sentido, hay varios elementos que están ahí, que es la sociedad, por un lado, la política y lo político, que tiene que ver con el desarrollo de políticas, el Estado, que tiende a condensar todo este tipo de relaciones, y obviamente los gobiernos, que son los que tienen que administrar estas políticas en relación al Estado. La próxima. Ahora, esto es lo que está ahí, es lo que en este momento se discute mucho a nivel internacional. Y ahí están los debates. Porque la producción primordialmente dedicada a satisfacer la pauta del consumo de la élite mundial, que ha visto que centrada su riqueza, es la supervivencia del mundo la que se pone en juego. Y ahí empieza a generarse varios elementos y varias definiciones y varios conceptos. Cambio climático, efecto invernadero, agujero de ozono y todos sus efectos conexos, que hoy día lo tenemos, es cosa de aprender la televisión, ya lo sabemos. Inundaciones, contaminación, desertificación de tierra, catástrofes ecológicas, que uno lo mira en la televisión, en todas partes está ahí, destrucción de la biodiversidad, etc. Por lo tanto, introducir en este tema de cambio climático significa indudablemente un desafío para la ciencia. Es decir, la ciencia biológica, la ciencia ingenieril, tiene que estar al servicio de cómo vamos resolviendo e incorporándonos a este tema. La política, como eso lo veíamos nosotros en los tres ejes, sociedad, política, Estado y gobierno. Porque son las políticas las que van a ir generando los elementos para poder resolver, o no resolver, pero por lo menos mitigar. La ética. Lo coloco en la ética porque tenemos hoy día a nivel internacional 28 conferencias de las partes en materia de cambio climático, 28. Y todavía no nos ponemos de acuerdo. O mejor dicho, la ley de los gobiernos no se ponen de acuerdo. Y son 28. Porque falta un tema ético. Y obviamente las normas legales que deben incorporar al derecho. Por lo tanto, significa revisar un amplio margen en términos de el modelo de producción, las características de consumo y en general el estilo de vida y en el cómo vivimos. La próxima. Aspectos generales. El cambio climático, tal como lo dice Anis Ley Morejón, una científica caribeña, viven en un problema ambiental de connotación global debido a los múltiples impactos previstos en la sociedad. Eso lo estamos viendo hoy día categóricamente. Ahora, la mayoría de los estudios, en diferentes instituciones, universidades, etcétera, la mayoría de los estudios en esta materia se refieren a la cuantificación de los flujos de energía. En ese sentido, las carreras de ingeniería, de ecología, de física, etcétera, están incorporando los flujos de energía y materiales que interactúan en la naturaleza. Por lo tanto, están en este momento generando los análisis en términos de los cálculos de entrada, de apropiación de estos elementos de la naturaleza, principalmente la energía. Y obviamente las salidas después de los procesos de producción. También se incorporan las importaciones y las exportaciones. Por lo tanto, como señalan los resultados de este
IPCC, que no es otra cosa que es un grupo experto de cambio climático a nivel internacional. Dice que todas las emisiones con impacto en el ambiente, cambio climático, contaminación de ecosistemas y diversidad, en este momento estamos claros que son de origen antrópico. Por lo que es necesario un cambio de los estilos de vida, que es lo que veíamos al principio, hacia formas sostenibles de producción y reproducción social en armonía con el entorno. Todos estos temas de alguna manera se plantean a nivel internacional, pero nuevamente me tiro para atrás y digo que desde el punto de vista ético, como que nos frenamos, o se frenan las autoridades. Con la armonía del entorno. Por lo ende, es necesario conocer en forma sistemática el funcionamiento de la sociedad en constante interacción con el intercambio de la naturaleza. De ahí están los elementos que traté de incorporar al principio, es decir, el metabolismo que está mediado por las dimensiones económicas, las dimensiones políticas y las dimensiones sociales. De ahí que nace todo el tema del concepto que hoy día lo estamos viendo a nivel general, que es la globalización. Y también hay una serie de definiciones, pero es un complicado proceso de internalización de los diversos fenómenos que tienen lugar en el planeta Tierra a nivel universal. Nuevamente volvemos a incorporar los mismos conceptos anteriores, es decir, lo económico, lo político, lo social. Entonces, en esta dialéctica de los objetivos y los subjetivos, de acuerdo con los adelantos de la ciencia y la técnica, cuya expresión está condicionada por el momento histórico concreto en que se manifiesta, que es lo que se está manifestando el día con la forma y el modelo de producción que estamos teniendo y que está afectando e impactando a la naturaleza. Aquí me quiero referir atrás, porque da la sensación de que es algo nuevo. Sin embargo, hace más de 100 años, sería mucho más de 100 años, Arrhenius, en su artículo sobre la influencia del ácido carbónico en la temperatura del aire sobre la Tierra, imagínense, el año 1896, señaló la relación entre la cantidad de anhídrido carbónico y en la atmósfera y el incremento de la temperatura al afirmar que la quema de petróleo y carbón puede causar el calentamiento de la atmósfera. Por lo tanto, las estimaciones de Arrhenius, que se duplicaría el CO2 resultante en un incremento en la temperatura en 4 grados y 6 grados Celsius, lo decía hace más de un siglo atrás. Es decir, habían antecedentes que estaban ahí desde el punto de vista científico y que posteriormente rompen y nos encontramos con una realidad. El año 75, imagínense la cantidad de tiempo después, la comunidad científica entonces inició un examen de las pruebas disponibles sobre el cambio climático. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo que la comunidad científica, o sea, cómo se incorpora la ciencia, que están investigando permanentemente, la ciencia no puede ser estática, tiene que estar en movilidad, toma estos conceptos anteriores y dice, oye, aquí parece que el señor Arrhenius tenía razón. Entonces se lleva una reunión a nivel internacional en Naciones Unidas y la Conferencia Mundial de los Alimentos. Entonces se lleva un coloquio sobre las fluctuaciones climáticas a largo plazo, donde se realizó obviamente el primer análisis de este problema, y donde se veía que la relación y los términos que estaba hablando Arrhenius desde hace un siglo y tanto atrás estaban teniendo lógica. Proyecciones futuras. Probablemente entre un 20 y un 30% de las especies de plantas y animales se extinguirían con el aumento de las temperaturas, año 1988. Hoy día lo estamos viendo. El número de personas que enfrentarían un déficit de agua se incrementará en 100 millones. También lo estamos viendo, sobre todo en algunas regiones. Cada año la cifra de personas expuestas a las inundaciones se incrementará en varios millones. Uno ve la televisión y hoy día no hay cuánto país que tiene problemas en términos de inundaciones. Para varios países de África, sobre todo, el acceso a la alimentación estará en riesgo. Por lo tanto, es indudable que el cambio climático va a obstaculizar el desarrollo sostenible del planeta. Este es el informe del año 2007 de este mismo grupo de investigaciones. La mitigación en el corto y mediano plazo, hasta el 2030, los resultados de los estudios más recientes reflejados en el cuarto informe de este grupo indican: existe un potencial económico significativo para la mitigación de las emisiones global de gases con efecto invernadero en las próximas décadas. Claro que existe. El tema es la decisión política y ética. Existen, pero hoy día tenemos 28 conferencias y todavía está ahí y los recursos existen. Los cambios de estilo de vida y los patrones de conducta pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, indudablemente.
indudablemente, hoy día con la sociedad de la cultura del sobreconsumo, se está generando un tema desde ese punto de vista. Las acciones para reducir las emisiones general de beneficios colaterales a corto plazo en el sector salud, de donde uno ha trabajado, las cuales pueden compensar en parte sustancial los costos de mitigación, que es el tema que manejan los economistas cuando dicen costo, beneficio, beneficio, costo. Es indudable que si incorporamos elementos, recurso económico, indudablemente, solamente el punto de salud va a ser absolutamente beneficioso en términos de los costos finales. Otros beneficios colaterales, como los incrementos de la seguridad energética, los incrementos en la producción agrícola, la reducción de presiones sobre los ecosistemas naturales, todo eso va a reducir los costos de mitigación. Por lo tanto, es importante la decisión política y ética de poder decir necesitamos incorporar recursos para la mitigación. Y finalmente, entonces, la integración de la reducción de la contaminación de la atmósfera y que las políticas de mitigación ofrecen grandes reducciones parciales de costos en comparación a lo que si nosotros pudiésemos incorporar recursos para los efectos. De manera que en materia de salud pública, el doctor lo sabe muy bien, la idea es incorporar mayores recursos en la atención primaria de salud, más que en la atención final del costo que significa ya la patología expuesta. La próxima. Bueno, lo mismo, yo creo que hay varias instituciones, varias escuelas del pensamiento y hacen sus definiciones con respecto al medio ambiente, pero bueno, esto es un sistema natural que cohabita e interactúa con la sociedad universal, cuyos principales muestros se encuentran en el suelo, en el subsuelo, en la atmósfera, los ríos, los mares, etc., los animales, las plantas y las personas. Por lo tanto, es el conjunto de elementos abióticos, energía solar, suelo, agua, aire, y los bióticos, organismos vivos, que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. Por lo tanto, todo esto está vinculado a la naturaleza básicamente. Esa es la relación que tenemos con el medio ambiente, que no es abstracto, ni tampoco es ahistórico, sino que tiene una relación en relación a los desarrollos de las relaciones sociales que nosotros tenemos. La próxima. Por lo tanto, la globalización y el medio ambiente están relacionadas. Se puede apreciar una contradicción antagónica entre la globalización de este modelo existente hoy día, neoliberal, y el medio ambiente, si se parte del presupuesto que la primera contribuye a la desarticulación del segundo. Y esto demanda la más resultante atención, so pena que desaparezca la moneda ante el deterioro ambiental, frente a la invasión provocada gracias, a mi modo de ver, de este modelo de desarrollo existente. ¿Por qué se puede sustentar que entre la globalización y el medio ambiente existe una contracción antagónica? Es decir, si bien la cultura consumista y derrochadora del mundo industrializado y los sectores de alto ingreso en los países subdesarrollados no es una situación causada por el nuevo orden internacional, no hay que dudar que las bajas condiciones del actual modelo de capital impuesto de la relación internacional se ha elevado a la enésima potencia en la agresividad contra el medio presente hoy en casi todas las partes como resultado de esa cultura, con todas las nefastas consecuencias para el género humano. Esos son los grandes planteamientos que hoy día existen y que se debatan a nivel internacional y que indudablemente los países entran en un conflicto interno en esa situación. Es decir, se coloca la parte financiera y económica fundamental. Sin embargo, lo que estamos sucediendo nosotros es la globalización general. Por lo tanto, como metabolismo ambiental, si ya lo incorporamos metabolismo ambiental, entonces entre la naturaleza y la sociedad que tiene dos esferas, la que es tangible, visible y la intangible. Por ende, el metabolismo social se inicia cuando las personas socialmente agrupadas se apropian de las materias y la energía de la naturaleza, es decir, del INPE. Y finaliza cuando se generan residuos o emisiones que se depositan en esa misma naturaleza. Por eso es que la importancia de que nosotros utilizamos los elementos que son propios de la naturaleza, pero al final, el proceso final, termina los residuos impactando a la propia naturaleza donde nosotros los sacamos. De manera que estos procesos se desprenden de tres tipos de energías y materiales. Los flujos de entrada, que es lo que nosotros nos apropiamos e incorporamos la energía para hacer nuestro proceso de producción de bienes y servicios. Los flujos intermedios, que es esta especie de caja negra que existe donde se van transformando los materiales. Y finalmente los flujos de salida. Por lo tanto, al existir estos tipos de flujos se representan como apropiación, transformación, circulación, consumo y excreción. De manera que el metabolismo en la sociedad naturaleza no es otra cosa que el intercambio de la energía, intercambio de materia y hoy día fundamentalmente intercambio de información. La información
científica sobre todo es importante para poder desarrollar y ver de qué manera podemos interactuar con este modelo que está existiendo y con el impacto que está generando a nivel de la naturaleza que lo estamos sufriendo todos nosotros. Adelante. Por lo tanto, en los procesos de circulación, que es el caso que nosotros vivimos en Chile, los elementos, sustancias y productos transformados recorren grandes distancias en los puntos de recepción. Y por lo tanto, eso envuelve a toda la sociedad. Nosotros tenemos un puerto gasífero que los buques vienen desde el sudeste asiático y van con un trayecto enorme hasta llegar a los puertos chilenos. Y en el puerto chileno es donde se produce la descarga de este gas, que posteriormente va al sistema interconectado de energía a nivel de la capital nuestra, de manera que recorre grandes lugares hasta el lugar de consumo, pero en cada uno de esos lugares se impacta también el lugar donde está interactuando. Adelante. Por lo tanto, en el proceso de excreción, estos propietarios de estos medios industriales, en el caso que nosotros teníamos las refinerías de minerales, las centrales termoeléctricas, el procesamiento de sustancias, arrojan materiales y energía a la naturaleza. Y ahí nosotros encontramos basura, emanaciones, gases, materiales particulados, contaminaciones atmosféricas, residuos industriales, etc. Donde se envuelve no solo a la comunidad estudiada, sino también a la comunidad alejada que se afecta por estos contaminantes. De tal manera que la actividad humana está determinada históricamente basada en los combustibles fósiles. Y yo me vuelvo para atrás y digo, Arrhenius ya lo estaba diciendo, la quema de petróleo y gas. 100 y tantos años atrás y nosotros lo estamos dando cuenta ahora, lo basado en los combustibles fósiles. En la manera que utilicemos de otra manera la materia energética, no sé, a lo mejor la cosa cambia. Y ahí tiene que ver la ciencia. Bueno, para ir incorporando un poco algunos elementos, digamos una definición muy simple, que el clima es el resultado de múltiples procesos que ocurren entre la atmósfera, la superficie de la Tierra, las aguas, los hielos, las nieves, los cuales componen todo un sistema climático. Y en este sentido es importante puesto que siempre lo estamos hablando en términos de lo que es el tiempo atmosférico, pero en un lapso determinado. A veces nosotros creíamos de que basta pequeñas diferencias, porque las relaciones en la naturaleza no son estáticas, basta pequeñas diferencias para que nosotros digamos algo está pasando con el tema del clima. Sin embargo, son modalidades normales. En Chile nosotros tenemos dos elementos que son paradójicos. En invierno hay un fenómeno que le llamamos nosotros el verano de San Juan. Nosotros en invierno esperamos temperaturas bajas, lluvia, días grises, etc. Sin embargo, en el pleno invierno se genera una temperatura de 24, 25, 26 durante una semana. Y la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? Es un verano. Y justo corresponde al 24 de junio, que es San Juan, entonces le digo, veranito San Juan. Y en el verano se genera al revés, un fenómeno que le llamamos el invierno boliviano, porque tenemos fronteras con Bolivia en el altiplano, y masas de aire y de nubes cargadas con vapor de agua vienen desde Ecuador, pasan hacia Perú, llegan a Chile en la zona norte extremo, y de ahí ascienden a la altura del trópico Capricornio, ascienden hasta el altiplano. Y el altiplano se caracteriza, bueno, no sé si tú conociste el altiplano, pero el altiplano se caracteriza por tener temperaturas muy bajas en la noche. Y por lo tanto la condensación de esas nubes es de tal extremo que hay una lluvia copiosa que viene desde el altiplano, 3.500, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y llega incluso hasta las playas que están obviamente a nivel del mar. Eso le llamamos el invierno boliviano. Adelante. Esta es una pequeña gráfica muy simple, en la cual uno ve hasta ahí la interacción de la naturaleza y en la parte verde la actividad humana, que es la que incorpora más calor a lo normal que existe en esta relación de la naturaleza. Esto también es para explicar de alguna manera el efecto invernadero, que es uno de los conceptos, porque obviamente el Sol es la principal fuente de energía que tiene el planeta. Y por lo tanto, a través de esta capa que llama gas de efecto invernadero, el Sol con sus radiaciones llega a la superficie, calienta la superficie, se irradia la temperatura y se va. Sin embargo, en este gas de efecto invernadero, si bien es cierto, deja pasar una cantidad de energía, pero también devuelve una cantidad de energía. En caso contrario, no sé cómo podríamos vivir en temperaturas demasiado bajas. Adelante. Esto yo llevo a decir, bueno, ¿qué es el efecto invernadero?
Bueno, el efecto invernadero es un proceso natural. De manera que cuando decimos, oye, pero estamos en un tema de efecto invernadero, esto es algo generado, no, algo natural. La superficie de la Tierra y la atmósfera cercana a lo que lo rodea mantiene este efecto invernadero, estos gases, la temperatura adecuada. Hace posible la existencia de las formas de vida y por lo tanto la nuestra. Esta es una pintura muy simple en cómo el Sol lo irradia al planeta y estos gases invernaderos entonces rebotan una cantidad de energía que llega al planeta y por lo tanto la mantiene a la temperatura adecuada. Por lo tanto, estos gases de efecto invernadero que este mismo grupo que empezó a analizar y decir, bueno, vamos a analizar la situación de los gases, qué son los gases que están incorporándose, cuáles son los que se están generando, y ahí están. Y esto es el hecho de que la atmósfera y los océanos se calienten y cambien la forma de funcionar de varios sistemas naturales como los patrones de intrusión de lluvia, derretimientos glaciales y el comportamiento y ecología de la especie y los ecosistemas. A su vez, estos también pueden causar aumento del nivel del mar, que es lo que se está generando y está de alguna manera interactuando negativamente, sobre todo en aquellas poblaciones que están a nivel del mar. Estos factores complejos influyen directa e indirectamente en la salud humana, sobre todo en las personas más vulnerables. Y estos son los principales gases de efecto invernadero hasta el momento analizados, que están ahí. Y son nuevamente el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, lo mismo que Arrhenius lo iba diciendo hace más de un siglo atrás. Ahora, bueno, esto es el enfermo muy rápido, efecto invernadero natural, el que nosotros estábamos viendo que todos estos gases con efecto invernadero son los que que tienen mayor interés en la atmósfera. También el vapor de agua, pero no tanto. Entonces estos gases mencionados retoman parte de la reacción y provocan allí una determinada temperatura promedio. Sin esto, nos decían en aquel tiempo 33 grados Celsius sería menos de lo que la temperatura normal en algunos sectores podría existir. Adelante. Aquí entramos entonces en el reforzado, donde la relación antrópica está. El calentamiento global entonces es consecuencia de este efecto invernadero, pero provocado por la actividad humana. A lo largo de los últimos 3 siglos, la humanidad ha elevado notablemente la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, quemando enormes cantidades de combustible. Las plantas indudablemente absorben el CO2 como parte de la fotosíntesis, eso lo tenemos claro, tanto las plantas terrestres como las plantas acuáticas. Por eso, una tala indiscriminada de los bosques, que es lo que nosotros hablamos, cómo los apropiamos de la naturaleza de alguna manera increíble y vamos utilizando los bosques para producir madera y por lo tanto celulosa y otras cosas más. Genera también, por defecto, un exceso de CO2 atmosférico. Por lo tanto, como consecuencia, se ha reforzado el efecto invernadero y la temperatura media del planeta está subiendo. Esto se conoce como calentamiento global. Por lo tanto, no es otra cosa que consecuencia del efecto invernadero, pero provocado por la actividad humana. Y aquí incorporamos el tema del cambio climático, que algunos legisladores lo han incorporado y lo han colocado ahí. Es un término que se utiliza para describir los fenómenos climáticos complejos, causados sobre todo por la concentración excesiva de estos gases, que ya lo vimos. Se ha observado que la concentración de estos gases en la atmósfera ha aumentado desde la década de 1850, o sea, ya lo decía Arrhenius aquel tiempo, y que su concentración actual es la más alta registrada hace más de 800.000 años. Este mismo grupo ya lo decía en el año 2013. Por lo tanto, el aumento brusco se distribuye principalmente a la actividad humana, que es la que nosotros ya habíamos dicho acá. ¿Vale? Por lo tanto, a eso se llama cambio climático, la variación que se produce por el calentamiento de la atmósfera cercana a la Tierra debido a la acumulación de estos gases. Esto es gradual, inevitable, puede acelerarse en el futuro, y esto los científicos lo vienen observando hace tiempo. Aquí se elevó el mar 17 centímetros por el calentamiento de los océanos, y el hielo del Polo Norte va disminuyendo a esa velocidad. Esos son los elementos que de alguna manera suenan la alarma y 28 conferencias y ahí estamos. Adelante. Sigamos, esto es una gráfica que de alguna manera dice lo mismo. Adelante. Bueno, aquí yo me quiero detener un poquito, porque es la parte de temperatura. Si ustedes se fijan, hasta el 1800 y tanto, la temperatura de la Tierra era más o menos normal. Coincide al final, 1840, con la consolidación de la revolución industrial, es decir, la incorporación de materiales de energía y la producción en serie. Y ahí empieza a subir un poco, hasta el año 1900 y tanto.
con este modelo que hicimos al principio, globalizado, muy concentrado, muy neoliberal, se expandió la temperatura a los niveles que ya tenemos ahí. Y está la gráfica ahí. Desde el 2000 hacia el 2100 se ha elevado la temperatura de manera increíble. Bueno, estas son las tendencias. Temperatura del aire, temperatura del mar, precipitaciones, nivel del mar, elementos extremos, sequía, inundaciones, incendios, huracanes. Todas esas son manifestaciones del cambio climático. Nosotros, por lo menos en Chile, tenemos monitoreo de temperatura del aire, monitoreo de temperatura del mar, de precipitaciones del nivel del mar. Y por lo tanto, este tipo de elementos extremos ya lo estamos viendo, sequía. De hecho, nosotros venimos en un tremendo incendio en nuestra área, que se quemó gran parte de poblaciones cercanas, bosques, reservas forestales, etc. Desde ese punto de vista se dijo, bueno, ¿cuál es la huella ecológica desde el punto de vista del tema de carbono? Emisiones de carbono. O sea, pasando nuevamente. Y se colocaba como un indicador África igual a 1. Y uno ve, claro, este es el 2008, pero hoy día se ha cambiado mucho. Uno ve que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, o sea, son los países que tienen el mayor nivel industrial, aumentan las emisiones de carbono. Si uno está viendo hoy día, yo me acuerdo, estaba mirando cuando llegábamos al aeropuerto, decía, este aeropuerto está en función de eliminar o de mitigar la huella de carbono. La agencia de viajes dice, nuestra huella de carbono se trata de eliminar. Es decir, ya por lo menos el tema se está colocando en la palestra. ¿Vale? Bueno, rápidamente algunas consecuencias de este fenómeno antrópico y su modelo, nuevamente es lo mismo, la actividad humana asimilada a ello, la composición de estos gases está aumentando la emisión de anhídrido de carbono. Ahora, con lo que se refiere al ozono, hay que tener en cuenta que el ozono en la estratosfera genera la filtración de rayos ultravioleta. Por esa razón de que hay algunos productos industriales como a base de productos de cloro, que se usaba como refrigerante, generaba una destrucción del ozono, y por lo tanto es lo que se hablaba del agujero de ozono, porque indudablemente la radiación ultravioleta llegaba muy fuerte. Entonces, en la estratosfera cumple una función importante, pero en la troposfera, digamos, con otros contaminantes como óxido nitroso, etcétera, forma ya un ozono que es con reacciones fotoquímicas que tiene efectos oxidantes ya contaminantes. Bueno, esa es la perspectiva. Obedeciendo lo anterior, esto repercute en muchos sistemas biológicos y naturales. La capa de hielo, los recursos hidrológicos se alteran, las migraciones de especies, etc. Yo me imagino que las migraciones de especies indudablemente por adaptación van generándose rápidamente movilidad de un lado a otro. Por lo tanto, esto va a afectar inevitablemente las necesidades básicas para el alimentamiento de la salud, aire, agua limpia, etc. Por ahí una gráfica pequeña de cómo se está movilizando la gente. Adelante. Bueno, aquí yo soy chileno, así que coloco esta definición de nuestro expresidente y ministro de Salud. Porque decíamos, bueno, ¿cómo definíamos la salud? Yo lo estaba definiendo ahí por el año 1950 y tanto, del siglo pasado. Proceso dialéctico, biológico y social, producto de la interacción del individuo y del medio ambiente influido por las relaciones de la producción de la sociedad, que se expresan a nivel del bienestar y eficiencia física, mental y social. Y él nos decía antes que nada es una cuestión de estructura económica, social, del nivel de vida y de cultura. O sea, con una mentalidad visionaria de la época de los 60, le está diciendo a la gente hoy día, mire, esto es lo que está sucediendo ahora. Lo dijo el presidente en ese momento. Por lo tanto, para él le decía, es ineludible la importancia del Estado, porque una sociedad, él la planteaba, una sociedad socialista podría solucionar integralmente su cambio estratégico en el Servicio Único de Salud. Y nosotros lo analizamos en el caso de la pandemia. Los países que tuvieron un rol fuerte del Estado en materia de salud, logró de alguna manera contener de mejor forma la pandemia que quienes prácticamente hicieron desaparecer el rol del Estado en materia de salud. Adelante. Aquí hay una variabilidad climática y cambio epidemiológico, que lo estábamos viendo de alguna manera. Hay cambios en la ecología del vector. Nosotros tenemos algunas enfermedades transmitidas por vectores y que por razones ecológicas y de temperatura tienen limitancia. Pero como hoy día está aumentando la temperatura, los vectores se están
movilizándose a otros lados. Entonces, zonas donde prácticamente no teníamos el vector y por lo tanto la enfermedad hoy día es posible. Entonces aquí estamos vendiendo malaria, dengue, el dengue hoy día está generando problemas en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, etc. La filariasis, la enfermedad respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda, la hepatitis, etc. Por lo tanto, hay cambio ecológico, la pérdida de la biodiversidad, el hábito del nicho ecológico, la reubicación de las comunidades y por lo tanto los cambios socioeconómicos producto de las migraciones, las pobrezas y el hacinamiento que genera lo mismo. ¿Vale? En términos de la salud, bueno, la variabilidad del cambio climático y el medio ambiente va a condicionar las condiciones socioeconómicas, ya sea directa, ya sea indirecta, como cambio en la ecología y socioeconómica, y por tanto va a impactar en los impactos en la salud y en los sistemas de salud. Bueno, esta gráfica un poco plantea eso, o sea, la influencia natural y antropogénica sobre el clima genera la variabilidad del cambio climático, lo que estamos viendo, y por lo tanto necesitamos las políticas de mitigación, es decir, los recursos para ello. Por lo tanto, algunas políticas de mitigación que se están generando es la eficiencia energética. Hoy día hay muchos estudios que se están trabajando en varias instituciones que son cómo generamos la eficiencia energética. Decía, el derroche de la energía no puede ser. Segundo, el uso de fuentes de energía renovables. Hoy día se está trabajando mucho con plantas fotovoltaicas, sistemas hidroeléctricos, etc. Disminución del uso innecesario de energía y la conservación forestal, que es el tema que hablábamos de la deforestación. Por lo tanto, va generando cambios meteorológicos locales de temperaturas regionales y cambios a nivel del mar. Principalmente se van cambios en factores intermedios, concentración y distribución de contaminantes, producción de polvo, contaminación microbiana, alteración de la producción de las cosechas, inundaciones. Y al final genera problemas en salud que ahí están colocados. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas de adaptación? Los programas de vacunación, es decir, sobre todo en la pandemia y otras enfermedades, sobre todo el dengue, que están trabajando fuertemente en lograr una vacuna contra el dengue, porque ya la situación es así. Vigilancia de enfermedades, tecnología de producción y de alarma meteorológica, prevención y educación en salud pública. Por aquí estábamos hablando con los doctores en la parte de la educación para la salud, elemento fundamental que hoy día tenemos que tener. ¿Vale? Bueno, ahí está en general lo que ya habíamos visto, la conversión del aire, el agua, el saneamiento, la radiación ultravioleta, las prácticas agrícolas, todos son los principales factores que hoy día se están identificando. Adelante. Bueno, aquí lo vamos a ir rápidamente porque esto de alguna manera ya lo hemos visto, de qué manera la salud, sabemos que la salud no se transforma, por lo tanto la prevención real no se logra solamente actuando solo los individuos y sus variables, sino que transformando los procesos sociales amplios que son parte de la salud y su determinación. Ello ha generado políticas que parten de la visión de la realidad como factores peligrosos que se asocian al efecto individuales, pero no actúan sobre los elementos que condicionan los factores que generan y alteran los procesos individuales. Por lo tanto, lo anterior aplica a la hora de entender la implicancia de estos procesos de aprobación representados por la instalación de empresas que, si bien en general nos entregan energía, pero indudablemente desde ese punto de vista tiene un valor de uso, pero indudablemente cuando se asocian a afectar los ecosistemas ya estamos hablando de valor de cambio, es decir, me interesa la rentabilidad y no me interesa lo que vaya en términos de consecuencia. Lo anterior entonces nos lleva al tema de los ecosistemas sociales. 4 factores importantes: la población, el medio ambiente, la tecnología y las relaciones sociales. Por lo tanto, desde la óptica del macro social, las interrelaciones entre la población, medio ambiente, fuerzas productivas, tecnología, asociación y organizaciones sociales nos lleva a estudiar y analizar el tema del impacto climático y la actividad productiva de la población y su relación con el cambio climático en todas esas áreas. En la agricultura, por eso que están los profesionales que trabajando en la agricultura, yo también vengo de la ciencia de la agrícola, están trabajando el tema de la biodiversidad. En términos de la pesca, la misma cosa, migración de especies marinas que se van de un lado, obviamente, y la salud de la población. Bueno, aquí hay rápidamente algunos datos sobre la concentración en 2012 y con respecto al año 1780 del dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que son lo que este grupo internacional de cambio climático lo ha desarrollado. Pasemos. Lo mismo,
lo que se emite en la atmósfera es esa la cantidad el año 2007. Hoy día ya estamos sobrepasados. La actividad económica, según la actividad económica, nosotros vemos la industria fuerte, la forestal muy fuerte, el abastecimiento de energía es muy fuerte. Hoy día las principales industrias relacionadas con la minería están haciendo una devastación importante. Bueno, estos son datos nuestros, así que son ¿cuáles son los porcentajes más importantes? Las fundiciones primarias se refiere a la actividad minera. Posteriormente, centrales termoeléctricas que usan mucho carbón todavía. Calderas industriales, equipo electrógeno, producción de cemento, producción secundaria. Adelante. Y estas son las toneladas que nosotros estamos desarrollando, pero como Chile. Pero es una referencia para que ustedes lo tengan. Adelante. Emisiones de fuentes móviles se refiere indudablemente al parque automotriz y el parque de vehículos hoy día es tremendo en la ciudad y por lo tanto está generando una gran fuente de contaminantes, sobre todo óxido nitroso y monóxido de carbono. Adelante. Bueno, la mayoría de los efectos del cambio climático son la salud responde obviamente a estos complejos. Por ejemplo, gastroenteritis debido a contaminación de agua y después enfermedades vectoriales, enfermedades cardiovasculares, por estrés térmico y ondas de calor. Por otro lado, los cambios climáticos pueden agravar la situación existente y fragilizar aún más las personas y comunidades ya vulnerables, entre esos los adultos mayores. Las afecciones médicas, bueno, lo voy a ir rápidamente porque son cosas médicas, en realidad la mayor parte del impacto se deben a lesiones no traumáticas en estos temas de desastre. Nosotros lo hemos visto en incendios, en terremotos, en maremotos o tsunamis, etc. Tiene también elementos psicosociales. La alarma, la angustia, lo que puede suceder en caso de la posibilidad de muerte, de destrucción de propiedad, etc. Adelante. Bueno, ahí están los cambios clínicos más afectados, están los cardiovasculares, los respiratorios, los renales, gastrointestinales, entonces uno ve que todos estos campos están afectados de alguna manera por el cambio climático. Bueno, rápidamente sigamos para irlo viendo adelante. Por ejemplo, las afecciones cardiovasculares en términos de taquicardia y calor. Nosotros estamos viendo que se están superando los niveles de temperatura y están afectando a poblaciones importantes. Nos hablaban algunos compañeros de Italia, un colega de Italia, nos decían de que habían varios casos de muerte por shock térmico en adultos mayores. Estaban llegando a temperaturas sobre los 40, 40 y tantos grados y no podían soportarlo y morían. Lo mismo en caso de sequía y huracanes se generan también situaciones de afectación en la actividad física necesaria y obviamente el frío. El frío genera también un estrés en el cuerpo humano y que también nosotros lo estamos viviendo en Chile. Bueno, la parte respiratoria también tenemos principalmente por material particulado y efectos micelares que algunos dicen que hay actividades de hongos. Adelante. Sistemas generales de las vías respiratorias en las inundaciones y en la humedad. Inflamación de las vías respiratorias superiores como congestión nasal, irritación de garganta, etc. Y en algunas regiones el alza importante de la humedad independiente de las inundaciones favorece también la proliferación de hongos. Las alergias que lo estamos viendo, la sequía y los climas secos, la cantidad de polen que se genera, el aumento de las temperaturas aumenta la presencia del aire de micropartículas, polen, bacterias, etc. El dióxido de carbono en niveles elevados aumenta la emisión de alergenos. Y eso nosotros lo estamos viendo en Chile, más o menos interesante y grande. Adelante. Bueno, todas las poblaciones son vulnerables. Sin embargo, la preocupación que nosotros tenemos es el segmento de adultos mayores porque tienen la menor capacidad de adaptación. Consideramos estos factores, la unidad etaria, la situación que se desprende de este cambio climático como la desertificación de la tierra afecta indudablemente la producción de alimentos. Y hay un gran sector de campesinos, muchos de ellos adultos mayores, que sin su sustento se nos obligan por este factor a migrar. Hoy día las migraciones son ya más o menos grandes. Lo mismo afecta la radiación ultravioleta sobre sus mucosas. Por lo tanto, la OMS prevé que por los efectos del cambio climático y la salud se verá más grave en las personas de edad avanzada, en los enfermos y los afectados ya por algún problema de salud.
Eso lo estaba hablando el 2007, que hoy día ya es generalizado. Bueno, esta es una población de adultos mayores entre el 2000 y 2050, dice que se duplicará a mayores de 60 años entre el 11 al 22%. En el año 2050, el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, hoy día, por la cantidad de guerras, catástrofes y otras cosas, no sé hasta qué punto eso se sostiene. Bueno, también el año 2000-2025 la CELAE hablaba de variación de la población de adultos mayores, y si ustedes ven acá, México dice población 60 años, 6,8, pero la evaluación positiva hasta el 2025 pasaría al 10,7. ¿No? No sé si esos datos están, pero eso es lo que se decía. Adelante. La misma razón que la población de 60 años en América Latina, ahí también está colocado México, del 2000 6,9, el 2025 pasaría al 13,5 y el 2050 al 24,4. Por lo tanto, se nos viene el tema menos fuerte. Esto es lo de Chile, así que podemos pasarlo más o menos rápido. Bueno, las consideraciones de GAES, siguiendo con esta línea, siguiendo la atmósfera como un bien público común, la mitigación del cambio climático representa acuerdos diplomáticos que deben ser de las altas cumbres. Pero nuevamente digo, pero nadie se atreve a cumplirlo efectivamente, ahí está el problema ético. Estos acuerdos no consideran todos, pero por lo menos consideran el CO2, el metano y todos esos productos, que sea, todos esos gases que están ahí. Entonces esto va a tener una repercusión y lo enfoca a diseñar y aplicar en materia de derecho y normas jurídicas. Que eso es el tema. Y lo último va a estar ligado a la ciencia, que es lo que partimos al principio. Que los fundamentos que incluye la ecología, la biología, la química, la física, la geografía, las ciencias sociales, obviamente la ciencia de la salud. Estas son las perspectivas que da la OMS, en términos que para la salud pública este tema se tiene que insertar en políticas sectoriales de los organismos nacionales e internacionales en los variables determinantes de la salud. Y la evaluación de la vulnerabilidad se va a tomar en cuenta los riesgos para la salud humana resultantes de la validez de este clima. Ahora, las poblaciones en exposición y mayor vulnerabilidad son los niños, los ancianos, las personas en estado de pobreza y los inmunodeprimidos. Es decir, hay un amplio margen. Esto lo coloqué aquí porque me pareció interesante. Bueno, aquí la palabra lo tienen bien los médicos, pero tuvimos nosotros una charla de una médico que habló sobre contaminantes químicos y veía cómo se alteraban elementos de la epigenética. Entonces estamos viendo que incidencia en el envejecimiento y modo de vida, deterioro la capacidad restauradora del ADN, incremento por la exposición de radiaciones, humo, gases y otros tóxicos generados por el cambio climático. Entonces uno dice, la pregunta que uno hace, ¿habrá un envejecimiento temprano? Vale. Sigamos. Por lo tanto, ya las Naciones Unidas están incorporando un programa más de los existentes. Si ya está la UNICEF, la idea hoy día es que los organismos internacionales se estén incorporando el tema de adulto mayor. Bueno, estos temas, si los pueblos, naciones y gobiernos no toman en cuenta toda la participación vinculante de los habitantes, es importante, veníamos conversando, la participación social, pero que sea vinculante, que no solamente sea formal, de manera que los está afectando. Por lo tanto, toda esta sectorización, áreas comerciales, áreas industriales, de producción, etcétera, va a estar siempre supeditado a intereses económicos y financieros. Eso es lo que genera que por qué hay 28 todavía conferencias y todavía no se resuelve el tema. Bueno, si nos queremos plantear en verdad la eliminación de los principales problemas ambientales del cáncer global, son dos los primeros pasos que tendríamos que dar como una humanidad. Por una parte, lograr la sustitución de la cultura consumista y derrochadora, por un modo de vida que, sin sacrificar lo esencial de las actividades materiales, tiende al uso más racional, y la significativa reducción de la agresividad contra el medio presente hoy en casi todas las partes. Y por otra parte, propiciar un cambio radical de las condiciones socioeconómicas, sobre todo en los llamados tercer mundo subdesarrollados. Yo termino ahí generalmente porque en la cumbre de Río del año 1992, un jefe de Estado advirtió aquello, que hoy día estamos en una situación así, tal cual, complicadísimo, hasta más no poder. Eso lo dijo el año 1992 y sigue vigente. Aquí donde yo participo,
Asamblea Territorial Ferroviaria Guasante de Viña del Mar, donde yo estoy, y tenemos como hecho en prueba una locomotora, que era un elemento no solamente de transporte, sino también de la economía. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y hay debate, hay ideas, estamos dispuestos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Cristian por su exposición sobre un tema que por demás es muy importante hoy en día, el clima climático, aunque mucha gente eh, lo desdeña y pareciera ser que no está sucediendo nada. Por otro lado, el tema de la salud y sobre todo para algunos como yo que ya andamos cercanos al séptimo piso. Obviamente la curva demográfica cada vez está invirtiendo más. En pocos años va a haber mucho más adultos mayores que jóvenes y creo que tenemos que ir preparándonos en ese sentido. Entonces el tema que nos presenta el doctor es muy relevante y sobre todo para los futuros doctores en investigación y educación para la salud. Bueno, aprovechando que tenemos la presencia del doctor, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación que quieran hacerle. ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues sí, adelante, doctor. Solamente esa reflexión tan importante que tenemos respecto a la psicología, que no está en las currículas de admisión. Allá en la Universidad de la Salud, en la Ciudad de México, el plan integra el plan integral ahora incluye ecología como materia. Entonces, me parece que sí, vamos dando avances, aunque no son tan rápidos, porque el tema ecológico debió de haberse ingresado a las currículas de medicina, de odontología y de enfermería desde hace muchos años, desde que el problema se comenzó ya a visualizar en los años 70 y 80 con el cambio climático. Pero bueno, a pesar de que ha sido tarde, sí es conveniente el poder estimular en la formación de los médicos este aspecto. Hubo avances, por decir así, con respecto a las certificaciones de hospitales sustentables que tuvimos hace como 20 años, pero que al final de cuentas, pues a veces no se cumplían realmente los protocolos, la separación de los RPBIs. Ha habido algunos avances, pero no han sido realmente significativos para este problema y este caso, que es la epidemiología del adulto mayor y toda la etiología que tiene que ver con el medio ambiente, que en términos generales no tomamos en cuenta. Pero bueno, pues gracias, doctor, por permitirnos tener la visita del doctor Cristian y sobre todo este debate tan importante de una pieza etiológica como es el medio ambiente. Yo quisiera hacer un comentario, doctor. De acuerdo a su experiencia, bueno, sabemos que el cambio climático ya nos alcanzó. El tema del medio ambiente a veces pareciera ser como que hacemos, por un lado, pero por otro la sociedad, pues finalmente también pareciera ser que hace caso omiso. Seguimos prevaleciendo, sobre todo en los países latinoamericanos, el tema de la contaminación del agua, la deforestación indiscriminada, la acumulación de basura, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacer? Porque bueno, podemos desde las universidades tratar de hacer algo, pero bueno, creo que es un esfuerzo mínimo. ¿Qué hacer hacia la sociedad para que realmente el cambio sea más significativo, ¿no? A veces pareciera ser que también los gobiernos no hacen mucho caso a lo que está sucediendo, pero creo que quien pudiera tener el pulso para hacer un cambio es la sociedad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Es una pregunta como para salir arrancando, ¿eh? Yo la tengo. Porque el tema está justamente como colocamos al principio, decía qué modo de producción tenemos. Porque ya teníamos hasta el 1840 una revolución industrial, ya sabíamos lo que decía Reagan, etcétera, etcétera. Pero hoy día, si mi concepto es rentabilidad, paso por arriba. Entonces, si nosotros nos fijamos un poco nos recordamos un poco de lo que fue la pandemia, ahí el doctor va a saber mucho más, se juntó un comité de expertos en la OMS para analizar el tema de la pandemia y cómo resolver el tema desde el punto de vista de la investigación del virus circulante, de manera que se podía generar entonces las estrategias de intervención. Pero era un grupo de expertos específicos. Sin embargo, las grandes corporaciones médico-farmacéuticas y los laboratorios incidieron fuertemente en que ellos también querían participar para adelantarse al tema. De manera que cuando las políticas internacionales se hicieran ya hay que vacunar, ellos ya iban a tener la vacuna. Entonces, cuando se le dijo a este comité de expertos, no, este es el comité de expertos, porque que no participen todavía las empresas farmacéuticas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo: yo me voy de la OMS. Sí, lo ético. Me voy de la OMS, pero yo quiero participar porque nuestras empresas quieren liderar el proceso de vacunación. Y de toda la vacunación, pero no solamente en los Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Por tanto, grandes ingresos económicos. Entonces, yo me retiro. Y en Latinoamérica había un señor que era, nosotros le decimos el parlante, que era el expresidente de Brasil. Yo también me retiro, dijo. Ni siquiera Brasil no tenía la posibilidad de producir vacunas. Y se pasaban por alto todos los procedimientos que significan las etapas para poder producir vacunas. Y esto lo sabe mucho más que uno. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Entonces, no, vamos con vacunación de emergencia. Y no sabemos cuál de todas esas vacunas realmente tuvo una incidencia efectiva. Sin embargo, hay otros países latinoamericanos, sobre todo caribeños, que hicieron todos los procesos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ese es el impacto que tienen las grandes empresas frente al tema. De manera de que si no cambiamos la matriz de petróleo, hoy día estamos con el efecto del CO2, como decía Reagan. Y por lo tanto, cuando hay países que tienen la posibilidad de tener petróleo, hay que tener cuidado. Hay una anécdota que unos científicos jóvenes en Uruguay le dijeron al presidente Pepe Mujica: tenemos la posibilidad, presidente, de que hemos encontrado posibilidades de yacimientos de petróleo en Uruguay. Y los chicos llegaron muy contentos a hablar con el presidente. Y el presidente dijo: ojalá que los gringos no sepan, porque si no me van a hacer un golpe de Estado. Entonces, el tema es tan complejo que cuando no existe lo ético a nivel internacional. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque sí podemos hacer. Entonces yo me acordaba cuando usted estaba hablando del tema de la educación para la salud. Hay que partir por ahí. Educación para la salud, educación en las escuelas, educación en los centros educacionales primarios y secundarios, en las universidades, en los territorios, porque yo estoy trabajando en los territorios. La gente empieza a subir territorios, de manera que desde abajo pueda existir una presión hacia arriba. ¿Qué resultantes? No sabemos, pero yo creo que si nosotros no empezamos a incorporar lo ético, no sé a dónde vamos a llegar. Pero sí las universidades tienen una importancia, fíjese. Nosotros vemos en Chile de que pueden haber muchas instituciones que estén trabajando en el ambiente, pero la subjetividad en términos de la representación social que pueden decir las comunidades: esto lo están hablando en la universidad, entonces escuchemos. Entonces la importancia de la universidad va a ser vital. Eso es lo que yo podría plantear. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna? Hay una pregunta de acá. Ok. Entonces, bueno, es una pregunta y comentario. Dice, dada la creciente de la maestra Daisy, dada la creciente evidencia de los impactos del cambio climático en la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, ¿cuáles cree que son las intervenciones clave que los gobiernos y las organizaciones de salud deberían implementar para mitigar los efectos del cambio climático en la salud de los adultos mayores y cómo se pueden diseñar políticas efectivas para abordar esta cuestión?
interesante. Voy a partir por varias cosas. El Ministerio de Salud Pública nuestro hace tiempo, Ministerio de Salud, porque parece que cuando habla del Ministerio de Salud Pública viene un poquito alergia, pero el Ministerio de Salud ya empezó a entregar algunos elementos de intervención y de comunicado sobre cómo mitigar los efectos de la radiación que ya existe. Entonces, cuando llega el verano, que hay mucha radiación solar, existen, mire, haga esto, haga esto, y se coloca y se difunde en todos lados. Se difunde en los colegios, en las universidades, en los centros laborales, incluso en las playas, cuando la gente va a la playa, dice, mire, de tal hora a tal hora, no, sobre todo ni los niños, ni los adultos mayores, etcétera, etcétera. Tome agua, colóquese en lugares determinados. Así, hay políticas que está trabajando, el Ministerio lo está entregando, y efectivamente lo está entregando, pero todavía no hay una política completa, ya se está haciendo. Pero también está la formación. Por eso que la experiencia que se está teniendo, sobre todo el tema de estos programas de universidad de adultos mayores, justamente ligarlo a varias áreas, entre esas a las áreas de las ciencias de la salud. De manera de que son los propios adultos mayores que van incorporando el tema y también lo van irradiando, pero también son los jóvenes, porque, bueno, mi nieta siempre nos dice a nosotros, mira, tenés que generar este tema, este otro tema, porque también ellos en los colegios y en las escuelas están incorporando el tema de adulto mayor. Por lo tanto, en todos los niveles tiene que haber políticas de adulto mayor, sobre todo en el área de la ciencia de la salud. El Ministerio ya está entregando políticas sobre mitigación. Por eso que yo hablaba de la mitigación. La mitigación, por lo menos la más inmediata, que es lo que está afectando en términos de frío, en términos de polen, en términos de calidad de agua y en términos de calor. Esos 4 elementos que hasta el momento están entregando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerle al doctor Cristian Gutiérrez el habernos hecho partícipes de sus experiencias, y no me resta más que agradecerle, doctor, y entregarle su constancia, la cual me voy a permitir leer. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Instituto de Ciencias, otorga la presente constancia al doctor Cristian Gutiérrez por haber impartido la conferencia magistral Cambio Climático, Salud y Adulto Mayor en el auditorio de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, DIRCO, Pensar Bien para Vivir Mejor, Heroica Puebla de Zaragoza, a 12 de febrero de 2024. Firman la doctora Carolina Morán Raya como directora del Instituto de Ciencias y un servidor como coordinador. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, pues agradecerles mucho su presencia y pues continuamos con las actividades del doctorado. Muchas gracias y buen día. César, ¿este es tuyo o es de aquí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, te la entrego.